Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tema de esta explicación, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre los inventos, exploración y conquista de América. Este video va a reemplazar lo que fue la explicación que debería haberse dado hoy, ¿verdad? En el aula y a la que no hemos alcanzado. Bien, para que en la próxima clase demos el examen correspondiente. Entonces, véanlo, estudienlo bien para estar listos para el examen y sin más que decir vamos a empezar, ya saben, con las preguntas de nuestro cuestionario, empezando por la número 1. ¿En dónde se originaron la mayoría de los inventos de principios de la Edad Moderna? Y para responder voy a utilizar justamente lo que dicen sus compañeros y compañeras acá en sus cuestionarios que me han enviado al WhatsApp. Por ejemplo, uno de sus compañeros nos dice en China y otros lugares de Europa. Veamos, otra de sus compañeras nos indica en China y en otras partes de Europa. No está mal, sin embargo, la respuesta general es China. ¿Debido a qué? Debido a que prácticamente todos los inventos que hemos mencionado en la hoja y muchos otros más se crearon en China. Por ejemplo, si hablamos de la imprenta, ¿verdad? Ya les había dicho que existía este sistema de sellos, bien, en lo que era China. Sin embargo, la diferencia es que en China eran sellos individuales que no se agrupaban, por lo tanto, digamos, yo que sé, para palabras tenían sellos cada uno. Sin embargo, lo que hizo Gutenberg justamente con eso es crear cada carácter, cada letra en un sellito aparte, pero que se podían juntar uno con otro, de modo que podían formar palabras. Le podía poner espacios tranquilamente y juntarlos todos en una única plancha. Como se ve, por ejemplo, vamos a ver acá justamente en esta imagen. Bien, lo vamos a ver en más grande. Bueno, mi más grande es cada vez más pequeño. Como si cada una de estas líneas negras fuera una frase, ¿verdad? Y una plancha entera. Y aquí ya tienes una página completa. Entonces lo único que hacías era con estos tamponcitos pasarles tinta, lo llevabas a la prensa y esta prensa se giraba. Bien, de modo que una hoja puesta aquí encima se presionaba contra los sellos e inmediatamente se pasaba todas las letras a la hoja. Sacabas eso, le volvías a pasar tinta, ponías otra hoja, ¡zac! Y ya tenías otra hoja. Y así podías sacar cuantas copias quisieras. Una especie de fotocopiadora muy veloz, bueno, muy primitiva, pero veloz para su tiempo. Bien, entonces tranquilamente con este sistema conseguías fácilmente varias copias de un mismo texto largo, ya no corto. Eso fue la mejora que le dio, por ejemplo, Gutenberg a este invento, a la imprenta, que ya existía en China. Otro, por ejemplo, la pólvora. Bueno, la pólvora en China, vamos a ver eso. La pólvora en China, por ejemplo, en principio se usaba, como ya saben, para fuegos artificiales, pero también se utilizó como arma. Estos pequeños cañoncitos que se ataban hacia un palo largo, bien, lo que hacía era que, básicamente, disparar en principio flechas y luego ya piedras, bolas, balas de cañón, etcétera, etcétera. Ese era el sistema. Lo mismo, por ejemplo, con las brújulas chinas. A ver, ya las vamos a ver. ¿Qué eran estas de acá? Fíjense. Básicamente era un tablerito donde se colocaba, ¿verdad?, qué dirección era, sur, norte, oeste, bla, bla, bla. Y esta cucharilla que tenía una punta imantada, bien, como flotaba básicamente sobre esta parte, sobre su pancita, por así decirlo, de la cucharilla, esta aguja podía moverse tranquilamente de acuerdo a te movieras tú. Entonces eso te permitía orientarte en el campo. De ahí nace justamente la brújula europea, que básicamente lo que hace es aprovechar el sistema flotando en agua. Posteriormente van a salir las brújulas secas, etcétera, etcétera, pero es el mismo sistema. Los chinos ya lo habían hecho antes, ¿bien? Ahora, otras que habrían mejorado y que sí se habrían hecho en China, pero recuerden que nuestra pregunta era la mayoría fueron en China, pero otras, por ejemplo, como los mapas portulanos, sí se hicieron en Europa, en Portugal, por eso se llaman portulanos, ¿bien? Estos lo que hacían era que mostrarte rutas lo más directas posible hacia ciertos lugares y también el recorrido que podías hacer por los diferentes puertos de Europa. Bien, estos mapas eran muy utilizados en la época.
Bien, entonces esos son algunos de los inventos que se usaron en el momento. Vámonos entonces por la pregunta número 2. ¿Qué inventos ayudaron a los europeos en la exploración y conquista de América? A ver, vamos a ver entonces inventos que ayudaron en la exploración y conquista de América. Y veamos qué han respondido sus compañeros y compañeras. A ver, aquí tenemos... uno nos dice la brújula y la pólvora. Bien, no voy a decir que no. Veamos otro de sus compañeros. A ver, una compañera que nos dice... Ajá. La pólvora. Prepararon su uso en cañones y luego en cañones de mano. Ya nos mencionó la pólvora. Otro. Alguien que nos mencione otra cosa. Ajá. Es la misma, no. Ahora sí. Dice, la pólvora empezaron su uso en cañones y luego en cañones de mano. Lo mismo, ha copiado, no se copien. O no saquen todos del mismo sitio, ¿no? La brújula y la pólvora. Hay más. Vamos con lo siguiente. Vamos, por ejemplo, a nuestro... justamente este material. Primero ya. La brújula, obviamente. Momento. Control Z. Ahora sí. La brújula, obviamente, porque permitía justamente navegar. Bien, para la navegación era muy útil. Pero hemos visto acá otros, junto a los mapas portulanos, primero que nada eso, que ayudaban a la navegación, primero que nada. Pero ya, los mapas portulanos eran básicamente esos mapas, ¿verdad? Que les mostré, que te permitían navegar de un lugar a otro. Por lo tanto, estos mapas ya ayudaron de una u otra manera a los europeos a buscar otras rutas que no fueran las de siempre. Segundo, el astrolabio, que era otro sistema de navegación igualmente que te permitía orientarte durante la noche. Luego, la carabela, que ya es que una embarcación, bien. Ahora, por ejemplo, para diferenciar lo que es carabela, galeón, nao, etcétera, etcétera. Bien, son embarcaciones distintas, unas más ligeras, otras más pesadas, unas tienen más velas, otras tienen menos velas, unas tienen sus timones a un lado, otras a otro lado. Fíjense cómo son los galeones, las carabelas son un poquito más pequeñas, bien, y las naos son más pequeñas todavía, bien. La idea de estas era justamente la navegación en largas distancias, bien, y con mayor o menor carga. Pueden ver aquí, por ejemplo, la Pinta, esta es una carabela, la Victoria, este es un galeón, bien, y no encuentro aquí San Martín, creo que este es una nao, pero no estoy seguro. Vamos, que hay diferencias, pero esas mejoras en las embarcaciones son justo las que deciden que la exploración marítima sea mucho más fácil. Ahora, si hablamos de la conquista, la pólvora sí fue obviamente una de las armas más importantes, bien, creándose así, ¿verdad? Los cañones de mano, los arcabuces van a ayudar mucho en la conquista de América, pero no solo ellos, bien, a la larga el papel y la imprenta van a tener un papel preponderante cuando empiecen justamente la castellanización de América. ¿Por qué? Porque van a empezar a básicamente forzar a leer sus escritos, especialmente la Biblia, a obedecer los mandatos de las autoridades, usando también estos textos, pero también mediante la lengua que se va a ir propagando, usando también el papel de imprenta. Bien, todos colaboraron, todos, bien, pero sí podríamos decir que el papel preponderante papel e imprenta, el papel preponderante está en la brújula, la pólvora y las embarcaciones modernas de ese momento. Bien, ya vimos las naos, carabelas y galeones, aunque los galeones son un poquito posteriores. Pero ya, vámonos con otra pregunta. Dice número 3:
Averigüe otros inventos que aparecieron en inicios de la Edad Moderna. Vamos a ver qué respuestas nos han dado ustedes en sus cuestionarios. Bien, que seguramente habrán investigado. Espero, la idea justamente, por eso dice averigüe, es que investiguen y busquen estos datos por su cuenta. A ver, tenemos aquí. Averigüe estos inventos que aparecieron en el papel, las gatas. No estoy seguro a qué se refiere. Las gatas, voy a revisar. Y el reloj mecánico en el siglo XIII. Ya, otros inventos. Vamos a ver justamente el papel. Ya lo habíamos mencionado. No sé a qué se refiere con las gatas. Pero veamos el reloj mecánico. No, el reloj mecánico. Origen. Vamos. Se cree que el primer reloj mecánico fue construido en Inglaterra durante el siglo XIII. Ya. Sí, puede ser. No recuerdo exactamente, pero creo que sí, durante la Edad Media se crea en Inglaterra uno de estos relojes mecánicos. Pero vamos a ver eso más adelante. Otras respuestas. Insisto, no sé a qué se refirió con las gatas. Veamos. El pararrayos, el microscopio compuesto, el termómetro, máquina de vapor, aunque ya, varios de estos sí son, pero muchos son posteriores a esto. A ver, origen del pararrayos. Bien. Vámonos a todos porque quiero saber el dato más que la imagen. Benjamin Franklin, no. Benjamin Franklin va a ser fines de la Edad Moderna, no nos serviría. A vernos que encontremos otro dato por acá. Historia. 1749. ¿Ven? No, muy adelante. Estamos hablando ahorita de 1500 máximo. 1500 máximo. Otro, por ejemplo, veamos no sé si el microscopio compuesto. No, igual. Ahorita vamos a ver. Microscopio compuesto, origen. Ya, tal vez. Zacarías Janssen. Bueno, yo lo relacionaba más con Leeuwenhoek, pero puede ser, ya 1590, pero a fines. Esto va a ser parte de otro tema. Luego el termómetro. También me suena. Termómetro, origen. ¿Quién fue el creador del termómetro? 1592, Galileo Galilei, termoscopio. Contracción del aire para enfriarse y descender. 1612 da un uso médico al termómetro. 1592, fíjense que sigue siendo para ese momento. Luego vamos a ver esto en otro tema. Máquina de vapor, no, ese es súper posterior. Riste de refrigeración moderna. Ok, no sé qué es un riste de refrigeración. Origen, vamos a ver. No sé qué será un origen de la refrigeración. En 1800, nada que ver. A ver, un último vamos a ver. Otros inventos. Y si no, obviamente vamos a hacer nosotros aquí la búsqueda. Veamos el papel, las gafas. Debió ser las gafas, no las gatas. Origen de las gafas. Sí, eso, pero incluso estos son ya anteriores incluso al inicio de la Edad Moderna. Mírate, siglo XIII, eso es 1200. Ya existían para ese momento. Los mapas, no, el microscopio y el reloj de arena. De hecho, el reloj de arena es mucho más antiguo. Rápido, pam. No es claro, puede que se haya introducido en Europa. ¿Cuándo y dónde se creó el reloj de arena? En el siglo VIII, ¿ves? Y eso, antes, según tengo... no, bueno, esos eran relojes de agua, pero ya. Aún así, los relojes de arena son mucho más antiguos. Edad Media ya existía. Veamos entonces, a ver. Inventos de la Edad Moderna. Ya, pero lo que queremos saber cuáles fueron los primeros.
1592 podría ser, el pararrayos es muy posterior, el termómetro ya podría ser de alguna manera, máquina de vapor es muy posterior, sistema de refrigeración muy posterior, no nos sirve. Otros, a ver, veamos aquí en el primerito que aparece, ¿verdad? Tres inventos eran en el siglo XIII. Fíjense que 13, eso es antes, señores. El astrolabio. 12, fíjense, mucho antes. Papel, 13, no. Gafas, no. El espejo. De hecho, sí, muchos de estos, por ejemplo, el papel, nos dice aquí en el siglo XII ya se hacían, pero eran estos, los papeles de trapo, el que se utilizaban con lino, bla, bla, bla. Posteriormente se van a hacer mucho más, mucho más modernos, por así ponerlo, mucho más parecido a los actuales. Los espejos, el reloj mecánico, el botón, bueno, la rueca, el reloj de arena, sí, estos son antiguos. La pólvora, el cañón, ya, aquí ya van a empezar a aparecer. Por ejemplo, el cañón, si bien van a aparecer así cañones de mano, los chiquititos, los grandes, recuerden que para el asedio de Constantinopla había un cañón de 9 metros, gigantesco. Van a empezar aquí ya las armas de fuego, por ejemplo. Bien, un monje alemán a comienzos del siglo XIV pudo haber sido el primero en emplear pólvora para impulsar un proyectil. Por supuesto, para inicios de la Edad Moderna ya van a aparecer los primeros, las primeras armas de fuego. Por ejemplo, buscamos primeras armas de fuego. El arcabuz, por ejemplo, en el siglo XIII. ¿Qué más? A ver, arma de fuego. Historia de las armas de fuego. Ahorita los vamos a ver. Otros. Molinos de agua. Sí, ya habíamos dicho eso que había ocurrido, ¿verdad? Durante la popularización de los burgos. La imprenta. Bla, bla, bla. Bien. Hay algunos más. Por eso esto era un averiguo. Entre ellos las armas de fuego. Los relojes mecánicos. ¿Qué más habíamos visto antes? Ya el microscopio, el termómetro, pero como les decía, esos van a aparecer un poquito más adelante. Microscopio, termómetro, y eso va a ser parte de un tema distinto, pero sí son inventos de principios de la edad moderna. No, por ejemplo, aquí veo algo interesante. Por ejemplo, documentos desde el 1500. Ahorita vamos a ver eso. La edad moderna, etapa de la historia, bla bla bla. Grandes inventos, sí, la imprenta moderna, ¿por qué no? La granada de mano. Ya en el siglo... sí. Muchos de ellos eran básicamente como las bombas Molotov en cuanto a granadas de mano. Bien, básicamente era explosivo puesto en un jarroncillo de cerámica o algo similar, que se arrojaba con una mecha. Y listo, era simple. Y ahí aparecen las primeras granadas, que eso, dentro tenían metal, piedras, bla bla bla. Listo, el microscopio compuesto, ¿por qué no? El termómetro, ¿por qué no? Ya del siglo XVII, no, ya no, nos estamos yendo muy lejos. Listo, por ejemplo. Muy interesante. Granadas, toma, etc. Bien, veamos la siguiente pregunta. Nos pasamos un buen rato en esta. El número 4. ¿Qué motivó la exploración de otras rutas hacia las Indias? Bien. Pam. Lo colocamos aquí. ¿Qué motivó? Perdón, me faltó la tilde acá. Motivó. Ay. Ahora sí. ¿Qué motivó la exploración de otras rutas hacia las Indias? A ver, vamos a ver las respuestas de sus compañeros y compañeros. Dice, porque la toma de Constantinopla y la necesidad de llegar a Asia. No está tan bien dicho, pero ya, vale. 1. Nos está indicando la toma de Constantinopla y la necesidad de llegar a Asia.
Pero ¿qué tiene que ver la toma de Constantinopla con la necesidad, o sea, buscar otras rutas? Otras rutas hacia las Indias, entre comillas también hablando. A ver, veamos de otra persona. Su respuesta dice, ajá, número 4. Constantinopla había sido conquistada, ya, sus rutas comerciales ya no podían ser controladas por Europa. Y justamente eso es lo que puse aquí, ¿verdad? Ya que Constantinopla había sido conquistada y sus rutas comerciales ya no podían ser controladas por Europa, empezó la exploración. Y ahí estaba técnicamente la respuesta. Bien, Constantinopla es tomada por los turcos. Y los turcos, bien, obviamente no son muy amigos, de hecho son enemigos de la Europa cristiana. Bien, recuerden que todavía estaba muy candente el tema religioso, a pesar de que estaba habiendo cambios, todavía el tema religioso era preponderante e importante. Como eran enemigos ambos, uno, los puertos que existían alrededor de toda Constantinopla, que ahora estaban en manos de los turcos, ya no estaban primero que nada, uno, abiertos fácilmente para los cristianos, o bien podían tener tarifas mucho más elevadas. Por lo tanto, no les convenía. Era para ellos como que se hubiera cerrado esa puerta. No era así en la totalidad, porque todavía podía haber comercio. Pero primero que nada, los aranceles, el costo, ya estaba obviamente en manos de los turcos, y por lo tanto ellos lo decidían, bien, y podían darles una tarifa más cara a los cristianos, bien, y por otro lado que ellos ya no recibían beneficios de esos puertos. Así que buscaron otra forma de beneficiarse todavía de las mercaderías que venían justamente de Asia, las llamadas Indias, bien, aunque no necesariamente era todo India, bien, porque claro, lo más cercano para ellos era India, pero China era otra región, Japón era otra región, Japón por ejemplo ya se conocía para ese momento, bien. Entonces, ¿qué es lo que buscaron? Justamente una nueva ruta, tomando en cuenta que de Asia, bien, venían muchos productos muy necesarios ya. Entre ellos, por eso se habla mucho y van a escuchar mucho de las especias o especies. Especies, yo les digo porque me parece que es lo correcto, especias. Entre estas, ¿qué son? No son animales, ¿son qué? Son básicamente condimentos. Pero condimentos usados para qué? No solo para condimentar y salar la comida, sino que en muchos casos para preservar la comida. Era básicamente, no sé si alguno de ustedes ha ido, y eso, por ejemplo, yo tengo una experiencia reciente, mi hermana se fue a Argentina y me dice que allá hacen charque, bien, hacen carne desecada, pero no la hacen con sal, sino que generalmente la hacen con condimentos, será pimienta, será no sé, albahaca, todas estas hierbas, granos, etcétera, etcétera, semillas, que lo que hacen es extraer la humedad de los alimentos, y al quitarles la humedad permiten que duren más tiempo, se preservan, duran, bien. No solo eso, obviamente dentro de ello está también otros bienes de lujo como la seda, etcétera, etcétera, tipos de madera que solo se encuentran en Asia, frutas que solo vienen de esa región, etcétera, etcétera. Bien, ya se habían vuelto mercados necesarios para Europa. Nuevamente, esa necesidad estaba en estos productos. En sí, era una necesidad comercial. Listo. Ahora, bueno, no les he mostrado ni un mapa, ¿verdad? Mapa de... no sé, Constantinopla en época del descubrimiento de América. Imágenes. Vamos a mapa. Mapa. Aquí está. Bien, justamente. Como pueden ver, el Imperio Otomano está gobernando toda esa región. Por lo tanto, para pasar o tenías que irte por encima del Mar Negro, y recuerden que encima del Mar Negro están los montes Urales, por lo tanto no es tan fácil pasar por ahí, o tenías que nuevamente avanzar por toda esta región bien del Mar Mediterráneo, pero recordando que
Igualmente esta región de lo que ahora es, por ejemplo, lo que es Siria, Jordán, toda esa región, Jordania, toda esta región está igual dominada, no será por los otomanos, pero por otros musulmanes, así que es lo mismo, no te conviene pasar por ahí. Bien, ahí está, por ejemplo, dice causas del descubrimiento. Antes el comercio tenía que hacerse por acá. Ahí está. Ay, bueno, ya, ahí está. Antes el comercio se hacía, ¿verdad? Por acá, por Constantinopla. Pero ahora ya no se puede, bien, porque esta ruta está justamente bloqueada por los musulmanes, toda esta región. La única ruta sería o por el Mar Negro o por encima del Mar Negro, bien, o buscar otra ruta más. A ver si vámonos. Vámonos por la siguiente. En ese contexto, bien, ya que hemos visto primero que nada que hay un montón de inventos súper buenos. Luego, los europeos van a utilizarlos justamente para la exploración, bien, y luego la conquista, bien. Y debido a que tenemos justamente este problema de los europeos que ya no pueden pasar a su gusto y a sus anchas por esas tierras, van a buscar otras rutas. Ahí es donde aparece justamente el señor Cristóbal Colón, que también su nombre se ven en italiano, porque el tipo es italiano, sería ahí está, fíjense, nombre de nacimiento Cristóforos, bueno, ahorita vamos a ver, Cristóforos Columbus, ahí está, Cristóforos Columbus, o bien, Cristóforo Colombo, que es lo mismo, bien. Esto permite justamente hacer la traducción a Cristóbal Colón, bla bla bla, listo. Nosotros lo conocemos aquí como Cristóbal Colón. Bien, incluso tenemos, ¿verdad?, una estatua de Cristóbal Colón. Estatua Bolivia. A la cual le arrancaron, ¿verdad?, la nariz y se la pintaron la cara de negro en una de estas protestas contra la colonización. Y se ha hecho muchas intervenciones a este monumento. Bueno, en otro momento podremos hablar de qué opinamos sobre ello. Pero nuevamente, hablemos de Cristóbal Colón y lo que hizo. Bien, pregunta número 5. ¿Entre qué fechas ocurrieron los 4 viajes de Colón? ¿Por qué? Porque obviamente después de esta exploración de otras rutas hacia las Indias, lo que van a hacer es justamente eso, buscar nuevas rutas hacia las Indias. Vamos a ver rápidamente si encontramos algunos. Por ejemplo, una de las más comunes fue justamente esta, la de hacer este viaje. Bien, desde Portugal fueron los primeros en hacer este viaje. Bien, desde Portugal, bien, bordeando toda África. Era un viaje largo, pero era dentro de todo una ruta que ellos podían controlar. Canarias, Cabo Verde, luego bordear hasta la bahía de Santa Elena, Mozambique, bla 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 bla, y llegar a Calicut. Fíjense que esto ya es India, la región de Indias, bien. Entonces ese bordeamiento u otros pasos alternos, bien, pasar sí o sí por el mar Mediterráneo por en medio, pasar. Lo problemático, por ejemplo, suelen ser las corrientes, que no siempre favorecen. Entonces hay que ir bordeando puertos para llegar justamente al lugar necesario y a un territorio que sea controlado por los cristianos. Era toda una pelea, obviamente, para el momento. O un lugar donde tengas mínimamente un aliado. Bla, 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 bla. Bien, ahora, no es la única ruta, bien. Se van a buscar otras, pero es la más famosa y era la más utilizada. Buscando emular justamente este tipo de movimiento, utilizando justamente el giro del Atlántico Sur, buscando utilizar este mismo o emular esta misma llegada de los portugueses, lo que van a hacer los españoles es igual buscar su propio territorio. Recordemos que los españoles ya habían reconquistado su territorio, que era, verdad, todo lo que era la península ibérica, a excepción de Portugal, que eso ya pertenecía a los portugueses. Bien, van a intentar buscar una ruta propia. Ahí es donde entra Cristóbal Colón. Bien, vamos a buscar
Datitos de Cristóbal Colón. Muy bien, hablando de Cristóbal Colón, bien, imagen retratada posteriormente, obviamente. Sin embargo, sabemos que nace en 1451, muere en 1506, era agente comercial. Pasó un tiempo viviendo en un monasterio y su proyecto justamente era llegar a lo que es Zipango, una región descrita por Marco Polo, bien, en sus crónicas. Inspirado en sus crónicas es que inicia también este viaje y va a realizar 4 viajes. Primero que nada, este proyecto no va a ser de agrado de casi nadie, bien, va a buscar aprobación en los reyes de Portugal y en los reyes de ese momento, lo que era Castilla, bien. Portugal lo va a rechazar. Bien, rechazado en Portugal, solo va a acudir a la reina de Castilla. Lamentablemente los consejeros de la reina le van a decir que no. Sin embargo, al final, no sabemos exactamente por qué, se dice porque había alguna afinidad entre ambos, entre la reina y Colón. Habrá que verse qué tipo de afinidad. O también se decía porque la reina estaba buscando prestigio y por lo tanto este tipo de proyectos le iban a dar ese prestigio, etcétera, etcétera. Aún así era una cuestión muy arriesgada, pero los reyes católicos le van a financiar este viaje con la... Y vean, vámonos acá. Bien. Y aquí es donde se va a ver justamente el primer viaje. Este video, por si acaso, ya se los dejé en nuestras hojitas, pero vamos a verlo. Básicamente inicia más o menos en agosto de 1492, pero no van a viajar directo, sino que van a viajar a estas islitas, bien, a las Islas Canarias, para obtener avituallamiento y tripulación. En medio del viaje van a tener obviamente un motín, y eso es algo que les he dicho que investiguen, y ahorita vamos a verlo por qué. Va a haber un motín en medio, porque no saben cuántos demonios están viajando. En realidad los cálculos de Colón estaban hechos adrede mal, hasta que van a llegar justamente a una de estas islas, a la que van a llamar la isla de San Salvador, debido a que justamente después de ese motín, unos cuantos días después, van a llegar ya con puertas a otro motín. Básicamente esta isla va a salvarlos. Ahí van a obviamente encontrar primero que nada la primera prueba de que hay tierra más allá y que hay una forma de llegar hasta lo que llamamos las Indias. Y posteriormente va a hacer una exploración, bien, en toda la región. Van a revisar las costas de uno y otro lado y se van a posteriormente, ¿verdad? Después de llegar a una isla en lo que es Cuba, si mal no recuerdo, van a fundar el fuerte de Navidad y se van a ir, llevándose obviamente, como ven ahí, desde personas, animales, un poco del oro que han podido recolectar, aunque no han podido recolectar mucho, y ese era uno de los objetivos más importantes del viaje, era obtener riquezas, pero no las consiguieron, no consiguieron tantas como hubieran querido. Bien, entonces, posterior a ello, bien, vamos a ver que harán otros 4 viajes, y podemos ver esos 4 viajes en este mapa. Siempre, bien, podemos ver ahí el primer viaje. Como vimos, avanzó por las Bahamas, llegó a Cuba. En Santo Domingo se funda el fuerte de Navidad. Hasta yo me puedo equivocar a veces. Segundo viaje, la línea negra. Fíjense que ya va a ir explorando primero que nada las islas de Cuba, ¿cómo se llaman estas otras islas? Lo que ahora es República Dominicana, bla, bla, bla. Las islitas que hay a su alrededor, ¿verdad? No recuerdo cómo se les llama a todas este grupo de islas, pero las islas del Caribe, esto es lo que llamamos el Caribe, bien, todas estas islas, pero ya para fíjense que el tercer viaje ya va a tocar parte de lo que es Sudamérica, por lo menos la costa. Llega a la costa, funda un par de lugarcitos y se van. Y el cuarto viaje, bien, que va a avanzar ya por lo que son las costas de América Central, ya. Y aún así, con todos estos datos, Colón seguía creyendo que habían llegado a lo que era Asia y que esto no era un nuevo continente.
Por lo tanto, bien, Colón va a morir de hecho sin saber que habían llegado a un nuevo continente. En medio de todo esto, obviamente hubo un montón de historia en la cual los españoles tuvieron que enfrentarse a varios pueblos, saquear a otros, etcétera, etcétera. Y como recomendación, les recomiendo, si pueden ver esta serie, que igual se les estoy dejando en los links de nuestras hojitas, que se llama Conquistadores Adventum, una excelente serie de, si mal no recuerdo, 8 capítulos, bien, que te muestra justamente cómo fue la conquista en su momento, de una manera mucho más realista, yo creo, que muchas otras películas, aunque hay un montón. Pero esta no solamente incluye el viaje de Colón, bien, sino también el de otros exploradores, bien, más allá de solamente la llegada, sino a los movimientos ya de la conquista, las tribus a las que se enfrentaron, los líderes que estaban ahí, como algunos sufrieron mucho, como otros fueron terriblemente sanguinarios, y incluso su relación con las tribus del momento. Entonces se las recomiendo mucho. Conquistadores Adventum es una de esas joyitas para ver. Bien. Bueno, volviendo entonces al tema. La pregunta dice, ¿entre qué fechas ocurrieron los 4 viajes de Colón? Entonces, estos viajes que vemos aquí, ¿cuándo ocurrieron? Claro, el primero nos lo sabemos más o menos a grandes rasgos, y estoy seguro que muchos de ustedes no se recuerdan exactamente incluso las fechas de inicio y de final. Bien, pero vamos a ver las respuestas de sus compañeros y compañeras. A ver, veamos. Uno de ellos nos dice entre los años 1492, ya, por lo menos no está mal los años. 1493, ya. 1498, ok. Y 1502. Bien, vamos a ver otra respuesta. Oh, no te salgas pues. ¿Dónde estás? A ver, aquí otro de sus compañeros dice... número 5 dice... ya. 1492 a 1493. Ya, vale, está mucho mejor. 1493 el segundo, a 1493 a 1496. El tercero, 1498 a 1500. Y el último, 1502 a 1504. Bien, incluso podríamos saber, vamos a ver si es que alguien ha sacado fechas. A ver, este otro. Uy, su respuesta es súper larga. No les he dicho que me saquen una investigación completa. Solamente he pedido que respondan el cuestionario. Ya, esta persona, lo siento mucho, no sé qué pasó aquí. Ay, creo que ha copiado. Ya, bueno, ni modo. Yo no he pedido que copien, conste. Dice... Ya, lo mismo, 1492, 493, 1498 y 1502. De buenas a primeras, decirles, chicos y chicas, bien, que por lo menos por lo menos el dato, bien, de las fechas de inicio, en lo posible, acuérdense. ¿Por qué? Porque es importante. Bien. Y si pueden aumentar los otros, súper. Pero de la primera necesitamos saber fechas. ¿Por qué les digo? Porque es un evento muy importante. A ver, vamos a verlo ahorita mismo. A ver si nadie más lo tiene. A ver, aquí su compañera que nos ha respondido. Ay, la orientación, chicos y chicas, les dije. Tiene que estar bien orientado. Ya, 2 de agosto. A ver, tiene un dato importante. No. Ajá. Eliminar. Eso. 1492. Esto inicia el 2 de agosto. Bien, ahí está. En numeritos nomás, para que no sea tan largo. 2 del 8 de 1492. Ya, ese es el inicio. ¿Cuándo termina entonces? De todos tienen que saberse. Esta fecha se la tienen que saber todos sí o sí. El 12 del 10 de 1492.
el 12 de octubre, obviamente, de 1492. Bien, esta es la llamada fecha del supuesto descubrimiento de América. Obviamente no es un descubrimiento. ¿Por qué? Porque no es como que no existía, ¿verdad? Para nadie y de pronto apareció. No. Ups. Pero sí es una fecha importante porque aquí es donde se da el encuentro entre europeos y americanos. Primer encuentro. 12 de octubre de 1492. Bien, nuevamente, estas fechas, sépanselas estos años, sí o sí. Pueden añadir estos, mejor. Pero este es vital, no se lo pueden olvidar. No pueden, no deben los... Ay, si se lo olvidan, estamos en problemas. Vamos a resaltar un par de cositas más. No nos olvidemos de esto. Bien. También acá recordemos los inventos, aunque estos ya son otros, etcétera, etcétera. Toma de Constantinopla, no se olviden, por la necesidad comercial de llegar a Asia por productos. Listos. Ya. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Y esto es algo que también quiero que recuerden, que se den cuenta. Bien, aquí. A ver si vamos a utilizar bolígrafito nomás. Sí, listo. Bien. La cuestión es la siguiente. Fíjense, 1492 al 93 es por lo menos, bien, por lo menos, ojo, esto es del viaje, ojo, esto es del viaje de ida. La vuelta ya es otra cuestión, esto es del viaje de ida. Pero fíjense, el viaje de ida nada más tomó un par de meses. En la estancia fueron un año mínimamente. Acá fíjense, 3 años de estancia. Acá 2 años mínimamente. 2 años. No es que iban, llegaban, miraban y se volvían. Fueron viajes largos donde construían pequeños poblados, fuertes, etcétera, etcétera. Había enfrentamientos, había ya mezcla con los indígenas. Entonces no es una historia rapidita y cortita como que llegaron y empezaron a hacer todo. No, hubo un montón de sucesos acá. Muchísimas cosas. Por eso les recomendaba esta serie de Conquistadores Adventum. Te muestra justamente esos eventos, bien, y la crudeza con las que se los vivió, las necesidades que se tuvo, incluso las batallas que hubo en su momento con una y otra tribu, bien, y cómo algunos estaban en desventaja más o menos, etcétera, etcétera. Bien, volvamos a lo que es nuestro cuestionario. Vamos a una nueva página. Bien. Siguiente pregunta. Dice número 6. Averigüe qué lugares y exploraron los personajes mencionados en el párrafo 9. Control C. Y por eso tienen que leer muy bien. ¿Por qué? Porque, vamos a ver. Párrafo 9. Tema, aquí tenemos, ¿verdad? Chicos. Párrafo 1, fíjense, hay dos puntos aparte o un punto aparte. Párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. Fíjense, esto es un párrafo. Bien, esto es un párrafo. No, un párrafo no es una oración. Bien, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6, 7. Y nos vamos a la siguiente hoja. Párrafo 8 y párrafo 9. Vámonos entonces. ¿Qué personajes hay aquí mencionados? Dice, muchos navegantes, soldados, empresarios religiosos se interesaron en América. Y justamente, y eso obviamente está en las respuestas de sus compañeros y compañeras. Bien, pero la cuestión ahí es ver qué lugares han explorado estas personas. Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Álvarez Cabral, Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, Control Z, ahora sí, Américo Vespucio, Juan Díaz de Solís, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano, Juan Ponce de León. Hay mucha gente, no solo fue que Colón llegó, exploró y listo, ya todos conocían todo, no. Fue un proceso largo de exploración. Y déjenme, vamos a ver justamente ahorita un mapa de... Y bien, vamos a ver esto desde, bueno, mi Classroom, que les voy a mandar igual tengo un montón de materiales que estoy colocando aquí.
bien, que se los voy a mostrar en su momento. Bien, y aquí tenemos el mapa que estoy buscando. Fíjense, es toda una travesía de cientos de personas que se pusieron a explorar todo lo que es América. Este es un mapa que tiene a varios de ellos, pero no a todos. No a todos. Aquí está, por ejemplo, vamos a ver justamente las respuestas de sus compañeros y compañeras. Aquí tenemos una bien completita. A ver, Alonso de Ojeda recorrió las costas de lo que luego serían Colombia, Tobago, Curazao, Aruba y Venezuela. Bien, toda esta región. Bien, toda esta región, lo que es Colombia, parte de Venezuela, ese sería Ojeda. Bien, a ver, vamos a ver si podemos encontrarlo. Vamos a ver esto. Alonso de Ojeda. Este señor de acá, que igual, insisto, vean esa serie, es muy buena y ahí se retrata a Ojeda en sus viajes. Bien, Alonso de Ojeda. Otro, Vicente Yáñez Pinzón. Vicente Yáñez Pinzón. Yáñez Pinzón. Listo, tenemos ahí su retratito, ahí lo pueden ver. ¿Y qué regiones ha explorado? Aquí está. Dice, descubrió las bocas del Amazonas, bien, del Orinoco o río del Mar Dulce y la zona sur de la península de Paria. Luego se dirigió a la isla de Española. Bien, creo que aquí lo tenemos. Tac, tac, tac. Un buen mapita. Fíjense por dónde vino. La desembocadura del Amazonas. No se ve bien esta imagen. Qué mal, qué mal. Pero sí pueden ver la flechita. La desembocadura del Amazonas. Luego la del Orinoco, bien, que es un río grande en esta región. Y luego por todo lo que es la Española o lo que ahora es Cuba. Bien. Otro. Pedro Álvarez Cabral. Rapidito, pero vamos a ver un par. Ruta, ahí está, mucho mejor. Este obviamente es Pedro Álvarez Cabral y podemos ver que su ruta, bien, cruzó de nuevo el Atlántico, el Cabo de Buena Esperanza, bien, por el Cabo de Buena Esperanza. Este ya exploró no solamente toda esta región, bien, y superando las violentas tormentas alcanzó ya. Este es el que hace la exploración ya no solo de América, sino más bien la de lo que es las costas de África, llegando justamente hasta la India, pero también se dice que llega hasta Brasil. Bien, primer explorador de Brasil. Otro, Rodrigo de Bastidas. Bien, ahí podemos ver a Rodrigo de Bastidas, obviamente, ahí está, recorrido. ¿Qué lugares visitó Rodrigo de Bastidas? Exploró el litoral atlántico de lo que hoy es Colombia, desde la península de La Guajira hasta el Gorro de Urabá. Bien, lo que hoy es Colombia, fíjense, toda esta región de Colombia. Bien, el istmo de Panamá, ya llegó hasta la región de Panamá, la región más cercana hacia el Atlántico, y el río Magdalena. Listo, bien, fíjense todo el viaje de Pedro Álvarez, de Rodrigo de Bastidas. Otro, rápido, Vasco Núñez de Balboa. Ahí tenemos a Vasco Núñez de Balboa, vamos a ver su ruta. Bien, nada, bien. Su exploración exploró el margen oriental del istmo de Panamá y parte de la actual Colombia. Muy bien, el istmo de Panamá y partecita de la actual Colombia. Bien, fíjense, de explorar toda esta región. Y si mal no recuerdo, con Vasco Núñez de Balboa se conoce justamente lo que es, fíjense, esta entrada hacia lo que es ya el Océano Pacífico. Entonces, anteriormente no sabían que existía el Océano Pacífico. Con Balboa se llega a conocer la existencia del, en ese momento llamado Mar del Sur. Bien, entonces el Océano Pacífico y ya el Océano Atlántico ya se llega a su conocimiento. Américo Vespucio, por ejemplo, vamos a ver. Américo Vespucio, de quien tomamos el nombre, ¿verdad? El nombre de nuestro continente. Igual hizo viajes de exploración, más que nada acompañando y cartografiando
Es decir, él dibujaba lo que se exploraba por otros. Pero estos viajes y estas recopilaciones lo que le valieron es justamente que en mapas posteriores se lo nombrara a él como básicamente el que describió este lugar. Y al haberlo descrito, bien, básicamente esta tierra tomó su nombre. Era algo así como que lo pusieron en un libro, las tierras descritas por Américo. Y entonces terminaron confundiéndolo y colocándole como tierra de Américo. Por lo tanto, América, etcétera, etcétera. Fue así un problemita un poquito raro. Vamos a buscar luego ese conocimiento, esos datos, y los vamos a pasárselos. Juan Díaz de Solís. Ah, ya. Y este es el explorador del llamado Río de la Plata, porque no se había llegado todavía a toda esa región. Tal vez está ya en este mismo mapa. Ahí está, Díaz de Solís, 1515. ¿Ven? Esto recopila la mayoría, fíjense. Ojeda y Vespucio, Gonzalo Pizarro y Orellana, Aguirre, bla, bla, bla. Hay muchos más. Bien, Díaz de Solís, Mendoza, bla, bla, bla. Juan Díaz de Solís, quien explora justamente lo que es el Río de la Plata, esta desembocadura del Río de la Plata. Luego hablamos de Hernando Magallanes y Sebastián Elcano, por ejemplo. Magallanes y Elcano, que ambos, bien, van a hacer la exploración de la vuelta al mundo. Bien, van a partir básicamente de Europa, van a darle la vuelta a toda esta región. Veamos este mapita más grande, sería mucho mejor. Bien, nuevamente, salen desde Europa, desde la península ibérica, bordean todo lo que es América, pasan por lo que es Cabo de Hornos, si mal no recuerdo. Bien, van a llegar a pasar hacia el Océano Pacífico, van a llegar a varias islas de lo que es el Océano Pacífico. Del Océano Pacífico van a pasar a Asia, de Asia van a pasar hasta África y nuevamente volver acá. Solo que en medio de este viaje, tristemente, Magallanes va a fallecer. Veamos, justamente en una de estas islas, ya habiendo pasado el Pacífico, lamentablemente Magallanes fallece. No recuerdo ahorita cómo, creo que murió a manos de una tribu. Bien, y Elcano, que era su segundo al mando, va a completar el resto del viaje. Bien, con Magallanes se hace toda la travesía hasta acá, y de aquí Elcano toma el viaje para hacer la vuelta al mundo. Bien, ahí se comprueba si fácticamente que se puede dar la vuelta al mundo, pero antes tenía que haber la teoría. Antes del hecho tenía que haber la teoría. Bien, vámonos con un par más. Juan Ponce de León, que va a descubrir la Florida. Que la Florida es lo que ahora es Estados Unidos. Vamos a ver su ruta. Bien, que obviamente va a partir por el Caribe. Bien, y el español. Pero va a llegar a lo que ahora es Florida, anexando ese territorio a España. Antes ese pedazo era de España. Luego están Giovanni Becerrano, que exploró la costa atlántica de América del Norte, entre las Carolinas y Terranova, incluido, veamos, es mejor un mapa. Giovanni Becerrano, es complicado todos estos nombres. Es mejor el mapa. Ruta. Listo. Fíjense, toda esta región de lo que es Estados Unidos. Ahí está, para que lo vean así. Tan parte de Europa y explora la costa de Estados Unidos, la costa actual de Estados Unidos. Bien, Jacques Cartier y Francisco de Orellana. Vamos a ver. Jacques Cartier. Ruta nuevamente. Bien. En esto se puede encontrar fácilmente rápido. Que va a explorar justamente toda esta región de lo que es Terranova, más al norte, lo que ahora es Canadá. Y finalmente, bien, que justamente aquí nos dice, exploró las costas de Terranova, Nuevo Brunswick y Canadá. Y Orellana, que descubrió la selva amazónica y navegó el Amazonas. Francisco de Orellana, justamente ruta. Si no aparece por ahí, ruta, pues colocamos ruta. Y fíjense, su trabajo fue justamente descubrir todo el río Amazonas,
y su recorrido, que también hay una película sobre él. Hay muchas películas de hecho sobre, por ejemplo, Cristóbal Colón y otros descubridores. Una de las más conocidas, por ejemplo, la de Cristóbal Colón el descubrimiento, con Benicio del Toro y Marlon Brando. Otra también muy conocida, la de 1492, la conquista del paraíso, con Gerard Depardieu. Y hay muchas más. Pueden buscar películas, hay a montones de esto. Aguirre, la ira de Dios. Hay otra más que no me acuerdo ahorita su nombre, que justamente habla de Orellana y su expedición. Bla, bla, bla. Hay muchas. Bien, vámonos por la siguiente pregunta, que ya dentro de un ratito ya vamos a acabar. ¿Qué enfermedades y armas trajeron los europeos a América durante la conquista? Bien. Ajá. Control C. Control D. Bueno, no vamos a colocar aquí todos. Ya tienen ustedes su respuesta ahí. Es larguita, es larguita. Aunque podrían haber mencionado por cada explorador un lugar. Suficiente. Pero bueno, alguien se tomó la molestia de hacer todito bien hecho. Eso me parece excelente. Vámonos entonces. Durante toda esta exploración en la que los españoles, europeos, no solamente españoles, recordemos que no solo eran españoles, sino que habían europeos de varias naciones, ¿bien? Ya vimos que Cristóbal Colón era italiano, ya vimos que habían entre ellos ingleses, portugueses, etcétera, etcétera. Uno de los problemas más importantes va a ser justamente para los indígenas, no solo las armas que trajeron los europeos, sino las enfermedades. Una de las principales, la viruela, bien, no la del mono, la viruela, bien, la de ese tiempo. Y por otro lado, que, ojo, enfermedad que te deja un montón de lesiones, pero que además la fiebre era capaz de asesinarte. Bien, básicamente la fiebre te mataba. Y otras, la sífilis, que no la vamos a buscar acá porque obviamente van a aparecer imágenes más 18, pero que es básicamente una enfermedad venérea. Dentro de ello, obviamente, producía erupciones a nivel de los genitales, y los europeos la tenían ya casi endémicamente. Sin embargo, nuevamente estas enfermedades los americanos no las conocían. Bien, respuestas. Ven, me estoy yendo sin sacar la respuesta. Nos dice la viruela, la gripe, el sarampión. A ver, vamos anotando la viruela, coma la gripe, el sarampión, la varicela. Listo, ya. Luego vamos a ver. Y nos dice armas como los cañones. Ya, otros, a ver, otras respuestas. Aunque ya les he dado un par de respuestas. Ay, cómo me descuidé para darles la respuesta sin que ustedes las den primero. Pero vamos a ver aquí otro de sus compañeros que nos dice otra de las respuestas. Ajá. No. Uf. Viruela, gripe, sarampión, varicela. Creo que este se copió. A ver, otra de sus compañeras. Ya. Otro de sus compañeros. La influenza, que es otro nombre de la gripe. Bien, gripe o influenza. Ya, ¿qué más? La viruela, la gripe, el sarampión, la varicela. Listo. Más que nada fueron estas. Bien. Pero, nuevamente, una de las que no se habla mucho es de la sífilis. Luego, entre armas nos dice cañones. El arcabuz, muy bien. El trabuco, la lanza y espaldar metálico. No estoy seguro. Imagino que las lanzas y espadas metálicas. De hecho, aquí teníamos espadas, pero no eran metálicas. Estaban hechas con obsidiana, que era básicamente vidrio. Espadas hechas con vidrio, pero obviamente la base era de madera y la hoja era hecha con vidrio. Bien, espadas metálicas, bien, lanzas metálicas, sí, cierto, mucho más duraderas y no se rompían fácilmente. Los cañones, los arcabuces, vamos a ver, ¿qué es un arcabuz? A ver, vamos a ir cerrando estas cositas, denme un segundo.
Bien, como les decía, los arcabuces, que son estas armitas, ¿verdad? De mecha, de pólvora. Ahí, tac, la pelotita que se disparaba, bla, bla, bla. Era un sistema un poquito antiguo, que nuevamente alguna vez han debido ver en alguna película. Si no, busquen. ¿Qué más nos decía aquí su compañero o compañera? Los trabucos, vamos a ver los trabucos que eran. Aquí. Trabucos. Que eran estas armas más chiquititas, exacto, muy bien. Eran básicamente lo mismo que los arcabuces, pero en chiquitito para la mano, portátil. Bien, obviamente los cañones, a ver, cañones de la conquista de América. Vamos a ver. Estos eran los más típicos, fíjense, este tipo de cañones, bien, en los cuales, bien, era una base no muy portátil, generalmente no solían llevar ruedas, o eran ruedas muy chiquititas y muy complicadas, solían hacer de este tipo, se cargaban, se ponían unos palos y con eso se cargaban, se llevaban a mano, y luego, obviamente ya se cargaban obviamente con estas balas de cañón, etcétera, etcétera. Este tipo de cañones, bien, que se podían regular de algún modo, eran los que más se utilizaban, bien. Volvamos aquí. Las lanzas, a ver, las lanzas de los españoles, que bueno, cuando lleguen los tercios van a ser todavía peores. Lanzas españolas, siglo XVI, incluso siglo XV. Listo. Las típicas lanzas, algunas con este tipo de remate. Bien. Pero nuevamente, las más graves, obviamente, las armas más graves fueron las enfermedades. Y eran muy importantes justamente por el hecho de que no te dabas cuenta que te estaban atacando con ellas y no había la intención de atacar. Simplemente era que con la convivencia fácilmente te enfermabas y al no tener defensas acá, no tener defensas naturales como los europeos ya tenían después de años y siglos de vivir con estas enfermedades, pues era mucho más fácil que uno, te enfermaras y dos, que murieras. La gripe, las influencias, las fiebres que provocaban, la viruela igualmente, la varicela, las graves secuelas en el cuerpo que dejaban, el sarampión lo mismo, y la sífilis, bien, producían la muerte o en muchos casos, bien, una ruptura social, bien, en la cual el individuo atacado terminaba siendo aislado. Y obviamente los cañones, arcabuces, y entre ellos incluso podríamos hablar de los caballos. Ya sabemos, ¿verdad?, la idea de que esto no se conocían estos animales, no había caballos en América, no existían. Y por lo tanto, ver estos animales que son grandes, para colmo, los caballos de guerra tienen que ser más grandes y más corpulentos, y por lo tanto, al ser animales mucho más grandes, no conocidos, producían de una u otra manera terror en los indígenas que eran conquistados. Bien. Esto se va a ver obviamente más adelante en la conquista del Tahuantinsuyo, etcétera, pero no es la única, porque obviamente, durante la conquista del resto de América, bien, no solamente de los aztecas y de los incas, sino que en el resto de todas las demás tribus, pueblos, etcétera, etcétera, civilizaciones que había en nuestro continente, jugaron un papel importante. Tanto las armas, las enfermedades y obviamente algunos de estos animales que les servían a los europeos. Listo, vámonos por otra. La número 8. Averigüe los nombres de líderes indígenas que combatieron la conquista europea durante el siglo XVI. Y vamos a llevárnoslo acá. A ver, líderes indígenas. Obviamente van a haber muchos. Bien. Opa. ¿Qué pasó aquí? Control Z, Control Z, Control Z. Control B. Listo. Algo raro pasó ahí. Nombres de líderes indígenas que combatieron la conquista europea durante el siglo XVI. Y
y veamos qué han respondido sus queridos compañeros y compañeras. A ver, veamos en este. Nos menciona a... ¿qué dice? Nicorao. Ya, vamos a ir buscando. Nicorao. Abayuba. Lempira. Vamos a ver si son correctos. Anacaona. De esta sí sé que sí. Guaycaiparu. Vamos a ver. A veces hasta la escritura puede ser complicada. Caonabo. Rumiñahui. Caupolicán. Ya. Y vamos a ver si el siguiente nos aporta otros nombres más. A ver. Vamos a ver. De su compañero. A ver qué nos dice en esta respuesta. Niconao, Nacaona, Caonabo, Cuauhtémoc. Claro, ¿por qué no? Cuauhtémoc. Estoy seguro de la escritura, pero Rumiñahui igual ya nos mencionó. A ver, un hito más vamos a buscar. A ver qué nos dice. Aquí su compañera. Chilin Chin Chin. Más grande. Cuauhtémoc. Tupac Amaru. Ya. Ya. Puede ser. Pero debe ser el primero, no el segundo. Ya, ese nos aumenta. Nacaona y Cuauhtémoc. Listo. Vamos a revisar. Que yo puedo aumentar aquí un parcito que me gustaría que conozcan. Hathaway, por un lado. Y por el otro lado, nuestro queridísimo compañero y amigo. No era Caupolicán. Luego vamos a buscar los nombres. Seguro que lo encontramos por aquí. Entre los... ahí está. Guerrero, Mapuche. Al que le cortaron las manos. Galvarino. Que es... este tipo es como el Wolverine indígena. Y está jodidamente buenardo. Le cortaron las manos y para pelear contra los españoles se amarró unas dagas en los muñones y con eso volvió a pelear. Para que vean. Así, todo hardcore. Todo hardcore este tipo. No. ¿Ven? Ya, vámonos con otros. Vamos a comprobar los otros que nos hicieron conocer sus compañeros y compañeros. Nicorao. Vamos a ver. Nicorao. ¿Quién era? Ahí está, ya. Variante popular de Nicaragua. De ahí viene, por ejemplo, el nombre de Nicaragua. Miren, yo no me lo conozco todo, ¿bien? No me lo conozco todo. Ustedes me dan unos datos increíbles, chicos y chicas. Quien fue el cacique amerindio más importante de los niquiranos, ¿ya? Niquiranos. Siendo considerado como el más poderoso monarca de la región del Pacífico. Ajá. Cacicazgo, expedición, diálogo, polémica. Bueno. Es realmente poco lo que se acierta en Nicaragua. Ya. Dentro de todo entra, aunque no estoy viendo que sea un guerrero contra los... Es decir, nuevamente, líder indígena sí es, pero ¿combatió? Parece que más bien hizo algún tipo de tratos. En parte sí está bien, pero queda la duda de decir si habrá combatido. Abayuba, veamos si es que le atinamos. Bueno, vamos por aquí. Aquí no. Abayuba. No solamente eran líderes indígenas, eran líderes que combatieran. Abayuba, líder indígena. Ya. Ahí está. Murió en el combate ya. Muy bien.
Abayuba fue un cacique de los charrúas, sobrino del cacique Zapicán, que murió en 1574 en el combate de San Salvador a manos de los españoles. Se le considera un gran líder para su pueblo y destacó por su valentía y bravura al enfrentar a los conquistadores. Oh, grande Abayuba. Grande, grande, muy bien. Y ahora cómo pongo bien. Ok. Lempira, vamos a ver. Aquí. Aquí siempre. Lempira. Ah, no, Lempiras no. Lempira. Líder indígena. Listo. Cacique Lenca. Uf, a ver. Aunque su nombre fuese Erandique, según la promesa de méritos, bla bla bla, fue un capitán de guerra y líder de los Lencas, que luchó contra los españoles durante la década de 1530. Supera en los documentos durante la conquista españoles, nombrado con el nombre de El Lempira. ¿De qué lugar será? En Guatemala. Listo, Guatemala, fíjense. Tremendo. Listo, Lempira. Ok, Polisha. Anacaona. De esta les decía que ok, ¿y por qué? Porque es una mujer. Anacaona. Eso, Anacaona, grande Anacaona. Incesable valor, eso significa su nombre. Uy, qué bonito, creo que le voy a poner a mi hija Anacaona. Estaba casi casada con Caonabo. Ese también lo mencionamos aquí, ¿verdad? A Caonabo. Ok, muy bien, entonces. Nakaona se distinguió por su curiosidad y gran admiración. Convenció a Caonabo para que les exterminase. Listo. Los vio como una amenaza justamente por los abusos en el fuerte de Navidad. La historia del fuerte de Navidad es muy interesante. Justamente a partir de ello, el levantamiento de Caonabo y Anacaona. Algunos aborígenes lograron sacar a Anacaona del lugar. Lamentablemente sí, murió. La capturaron y la condenaron a la horca. Bueno, pero la lucha que le dieron fue de locos. Grande Anacaona, grande Caonabo. Guaypairú, Guaycaiparú. A ver, vamos a ver. Guaycaiparú. Uf, a ver. Vamos a ver. Guaycaipuro. Como sea, a veces los nombres suelen cambiar. Ajá. Según la obra de historia de conquista, nació en un asentamiento, murió, Fue un nativo que lideró a varias tribus caribes, listo, con el tío de Guapotori, jefe de jefes, en una lucha por el control de las minas de oro de los teques. Listo. Grande, otro grande. A ver, ¿cuál era su nombre según esto? Era Guacaipuro. Guacaipuro. O Guacaipuro. Listo. Ok. Rumiñahui. Este es un súper conocido. De hecho, creo que está en una de las novelas. No me acuerdo, es una novela de hace tiempo. Rumiñahui. Ahorita vamos a ver. Seguro vamos a descubrir en qué novela aparece también como personaje. Rumiñahui, general inca que participó en la guerra civil incaica en el bando del príncipe Atahualpa. ¿Ve? Posterior a la captura y muerte de este, luchó contra los remanentes del bando huascarista, o bueno, de Huáscar, y los conquistadores españoles. Sí, Rumiñahui fue general de Atahualpa. Hay un canal que tengo que recomendarles igual, es maravilloso. Ahorita se los voy a mostrar. Ahí está, lo encontré. El canal es Hanan Historia y Cultura, muy bueno. Y fíjense que aquí hay un video sobre Rumiñahui y la resistencia de Quito. Excelente, muy bien contado, una buena investigación la que hacen estos tipos. Las ilustraciones que te dejan son para alucinar, la verdad, te da un vistazo de cómo habría sido la vida de los incas, su sociedad, etcétera, etcétera, su pelea contra los españoles e incluso sus propias peleas internas. Y tiene un video muy bueno sobre cómo es el ejército inca. Pero bueno, pasemos de eso. Rumiñahui, sí, jefe de la resistencia inca, uno de los tantos, hay muchos más. Caupolicán, otro que da para hablar larguísimo y tendido. Si les gusta esto de
batallas contra los españoles. Uy, hay unas guerras increíbles. Caupolicán, lideró la resistencia de su pueblo contra los conquistadores españoles. ¿Qué pueblo era? Los mapuches, bien, los que ahora viven en la región de Argentina y, bueno, sur y de Argentina y Chile. Bien, fueron varias batallas, fíjense, en las que participó. Y de hecho, la región de los mapuches nunca cayó, nunca cayó. Es una de las pocas regiones que nunca fue conquistada. Y ese es un mérito extra grande, Caupolicán. Ahora, Cuauhtémoc. No me he conocido mucho de la historia de México. Cuauhtémoc. No sé si estoy escribiendo mal. Cuauhtémoc. Eso, militar. Listo. El águila se posó. Eso significa su nombre. Hay unos nombres geniales en esto, Dios mío. Pero el de Anacaona me está gustando mucho. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlán. Al llegar a esta novedad, cuando asumió el poder, los conquistadores ya habían sido expulsados de Tenochtitlán, pero la ciudad estaba devastada por el hambre, la viruela y la falta de agua potable. ¿Ven lo que les decía? La viruela. Cuauhtémoc llegaba a este momento tras haber sido jefe de armas de la resistencia de los conquistadores desde la muerte de Moctezuma. Ya. Líder posterior a la caída del imperio azteca. Pero vamos a ver, ven, no es que caen los aztecas, caen los incas y todo acaba ahí. No, hay mucho más después, hay mucho más. Bien, y ahí es donde viene la resistencia de estos líderes indígenas. Bien, Cuauhtémoc, otro grande, ok. Tupac Amaru I, y bueno, de ese no conozco mucho, pero sé que sé de su resistencia. Por eso también Tupac Amaru II, el que ya ocurre, llega para un poquito antes de la independencia de Bolivia y todo lo demás, es importante. Tupac Amaru II toma su nombre de este Tupac Amaru I. Tupac Amaru, también conocido como Felipe Tupac Amaru, fue el cuarto y último inca de Vilcabamba. Perdón, me fui a otro. Hijo de Manco Inca, fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo de su padre. Ascenso al trono. Ahí está, la guerra final contra España. Todo un relato sobre sobre cómo peleó contra los españoles. Lamentablemente, obviamente, capturado y derrotado, pero aún así lideró a los quechuas contra los españoles durante mucho tiempo. Y como les decía, Hatuey y por último Galvarino. Hatuey, de hecho, hay una referencia a justamente Hatuey en una película, Primer Rebelde de América, en una película que se hizo acá en Bolivia, que es También la lluvia. De ahí se sacó justamente esto, y les estoy dejando también este video sobre Hatuey en los links de nuestros documentitos, de nuestras fotocopias. Bien. Perdón, me estoy yendo acá. Hatuey, ok. Y Galvarino, como ya se los había mostrado antes, el de las garras estilo Wolverine. Bien. Pero fíjense que hay montones, y esto es poco. Hay cientos, si no miles, de líderes indígenas que combatieron a los españoles. Dentro de todo, muchos terminaron logrando acuerdos con los españoles para lograr un mejor trato, y en otros casos ya fueron conquistados plenamente. Pero nunca los americanos simplemente se rindieron. Siempre hubo una lucha contra los españoles, contra los europeos, bien, para mantener la autonomía de esas tierras. Y ya casi terminando, 9, ¿por quiénes y en qué años fueron derrotadas las civilizaciones quechua y azteca? Bien, y eso obviamente está en nuestras fotocopias, estaba simplemente para sacarlo de ahí. Vamos a ver quién lo respondió. A ver aquí. Su compañero nos dice para la pregunta 9. A los quechuas, dice en 1532, y fue Francisco Pizarro. Y a los aztecas
en 1522 y fue Hernán Cortés. Listo. Y sí, esos fueron. Bien. Francisco Pizarro y Hernán Cortés eran básicamente gente que, si bien, por ejemplo, Hernán Cortés era un noble, pero tercerón. ¿Qué era un tercerón? Un tercerón era básicamente el tercer hijo de un noble. Y por lo tanto no accedía ni a las tierras de su padre, ni a sus títulos, ni nada. Solo tenía el beneficio de poder estudiar algo con más prestigio. Y decidió meterse al ejército. Y de ahí pasó directamente a la conquista. Por su lado, Francisco Pizarro era peor. A Francisco Pizarro era básicamente un criador de cerdos. No tenía nobleza, no tenía título alguno. Y se fue básicamente de polizón en una de estas expediciones. No recuerdo de quién. Bien, pero se fue de polizón, es decir, no era parte ¿cómo se llama? De la tripulación del barco que había zarpado. Se metió porque sí. Y fue a explorar justamente esta región junto con uno de estos exploradores que hemos visto en el anterior, ¿verdad? Junto a uno de estos exploradores. Bueno, ya. Se fue de polizón y logró destacarse por su arrojo, valentía, etcétera, etcétera. Y también a veces por su crueldad. Bien. En 1532, como hemos visto, y eso lo vamos a repasar un poquito aquí, ¿verdad? Empezamos obviamente por la primera, que sería la de los aztecas, así que en lo posible coloquen esta primera. Porque es anterior, ocurre en 1522. Hernán Cortés, bien, que ya había estado participando en las expediciones de otros exploradores, va a adentrarse a lo que es lo que ahora es Centroamérica. Bien, se va a noticiar, van a contarle otros pueblos de este gran imperio que hay justamente hacia el norte. Vamos a ver, ahí está, veamos con mapitas. Hernán Cortés, mapa, expedición. Listo, unos mapitas bien explicaditos. Este se ve bueno, vamos a verlo. Veamos si es que abre, pero si no, uno de estos. Ahí está, este creo que está más simple. A ver, a ver, más o menos, ya. Parte de, como se puede ver acá, de la isla de la Española, lo que ahora es Cuba, va a partir hacia lo que es el territorio de lo que en ese momento estaban los pocos pueblos mayas que quedaban, que habían logrado un resurgimiento. Avanza por estas tierras, bien, fíjense, con varias luchas, conquistas, etcétera, etcétera, y justamente va a llegar a esta región, la del lago Texcoco, lo que ahora es México Distrito Federal, la Ciudad de México. Bien, ya por acá va a recibir las noticias de que acá hacia el norte y hacia el oeste hay un imperio muy importante. Por lo tanto va a ir avanzando y según las crónicas, que son relatos lo más fidedignos posible, el mismo Tlatoani, que era el emperador de los aztecas, le va a mandar mensajeros como para decirle: no vengas, jefe, ándate nomás, por favor, ándate pues, por favor, ya, ¿por qué no te vas? Así, como amigos. Pero obviamente Hernán Cortés va a quedar mucho más intrigado por ir. ¿Por qué? Porque le mandaban como regalos oro. Y era como mandarle dulces a un niño que quiere comer pasteles. Entonces es todavía más llamativo. Y obviamente Hernán Cortés se va a dirigir hasta allá. Llegado hasta la región, Cortés va a ganarse la confianza del Tlatoani. Bien,
Con lo que Moctezuma, que era el Tlatoani o emperador de lo que es de lo que eran los aztecas, va a invitarlo a entrar a sus palacios, a sus aposentos. Los va a tener básicamente como invitados. Los españoles van a empezar a vivir la vida loca. Es algo muy similar a lo que pasó, por ejemplo, con lo de El Dorado, ¿verdad? La película de El Dorado, que es muy interesante, muy divertida y que tiene referencias, pero no necesariamente todo lo acertadas porque tiene otro contexto. Pero aún así, entran, básicamente, hacen la vida loca, comen, beben, obtienen mucho, buscan oro, buscan reunir oro de uno y otro lado de la manera que puedan. Y eso empieza a enojar a la gente, a los aztecas, a los habitantes aztecas. Por lo tanto, a la larga se van a rebelar, de hecho, contra su Tlatoani. Muerte de Moctezuma, gracias. Al punto que, como Moctezuma primero los estaba defendiendo, luego lo van a amenazar. Primero los defendía genuinamente a los españoles. Decía, no, no se preocupen, estos no nos van a hacer nada. Pero al final lo van a amenazar para que continúe dándoles alojamiento y al mismo tiempo les deje sacar todo el oro que puedan. Los aztecas se van a dar cuenta de eso, van a rebelarse contra su propio líder, al punto de que en una de estas, por así decirlo, en uno de estos discursos que da para calmar a la gente, empiezan a lloverle piedras y una de ellas con tal mal tino le da en la cabeza, cae del podio donde estaba y muere. Bien, básicamente muere por una pedrada y una caída. Muerto el líder, ya no tienen quien los proteja y tienen que escapar los españoles en la llamada Noche Triste, que es básicamente toda una noche en que los españoles intentan escapar de una ciudad que, recordemos, la ciudad de Tenochtitlán, para que se acuerden. Tenochtitlán. Uy, qué difícil es escribir Tenochtitlán. Es una ciudad en medio de un lago, así que no tienes muchas salidas. Tienes que salir por acá, por acá, o por acá, o por acá. Así que tienes que hacer la posible de escapar todos por un lugar, sabiendo que te van a estar esperando, sabiendo que en medio están todos los aztecas furiosos y persiguiéndote. Entonces, luchan toda esa noche por escapar. Cientos de los españoles que habían ido mueren en el camino. Bien. Pero logran escapar un buen contingente. Bien. Obviamente ya casi sin oro, sin nada en las manos, pero logran escapar. Lo triste más bien viene después, con la conquista de Tenochtitlán, porque eso va a ocurrir más o menos entre el año 1519 y 1500, no, en el año 1519, que es cuando llegan. Pero después de esa huida, bien, ¿qué van a hacer? Pues van a tomar esta estrategia. Fíjense que alrededor de Texcoco, que es la capital del Imperio Azteca, bien, hay muchos pueblos. Los huastecas, los totonecas, los olmecas, mixtecas, zapotecas, los tarascos. Todos estos pueblos estaban sometidos por los aztecas. Bien, así que no le tenía muy buena voluntad. ¿Qué es lo que hace Cortés? Se gana el apoyo de muchos de estos pueblos. Bien, y forma un ejército más que nada de indígenas que en el lago empiezan a fabricar barcos. Bien, no tenían ellos barcos en ese lago obviamente, pero fabrican barcos, y con esos barcos, como se puede ver en esta pintura, ven, fabrican barcos, aunque chiquititos, pero los fabrican para ir y asediar la ciudad y la conquistan. ¿Por qué? Porque tenían mucha gente, más que nada de los pueblos indígenas, que se habían vuelto básicamente enemigos de los aztecas porque los sometían con mano dura, obviamente. Y así, como pudimos ver aquí, ¿verdad? En 1522, después de sitiar la ciudad, someten al imperio más poderoso de Centro y Norteamérica. Y terminamos ahora sí esta explicación con
que ocurre a los quechuas. En Sudamérica, Francisco Pizarro, este criador de puercos que viene y que por su valentía se destaca, va a realizar 3 expediciones. Muy bien. Estas 3 expediciones, como pueden ver aquí en este mapita, y bueno, en otros más, a ver, para que se vean mejor. No se nota tan bien, pero a ver, en este se notaba mucho mejor. Ahorita vamos a ver si carga el otro. Parte justamente de lo que es Panamá, para empezar a explorar todo lo que es Sudamérica. Bien, otros ya habían explorado, no se olviden, el Amazonas, otras regiones, pero no se habían ingresado a esta región. Por lo tanto, bien, toda la región de lo que ahora es Ecuador, Perú, etcétera, etcétera, no había sido analizada. La primera expedición en 1524 a 1525 solamente va a avanzar hasta parte del río San Juan. De ahí se vuelven, pero ya tienen de una u otra manera noticias de lo que llamaban, bien, el reino del Virú. Bien, así se le llamaba, el Virú. La segunda expedición ya va a llegar, por ejemplo, a las costas, bien, a la isla de Puna, a Tumbes, a 1526, bien, a Tumbes, etcétera, etcétera, y va a llegar cerca de lo que es Cajamarca, bien, sabiendo ya de este territorio y habiéndose contactado ya con los quechuas de la región, con líderes regionales. Por lo tanto, desde ahí ya empieza a enviar emisarios, diciendo, ya, che, quisiera contactarme con su gobernante, Desde entonces ya le empiezan a llegar noticias al gobernante del Tahuantinsuyo, que en ese entonces era Atahualpa, que para el momento estaba en una guerra contra su hermano Huáscar, bien, por ver quién iba a tomar el control de lo que era el Tahuantinsuyo. Llegaba obviamente en un muy mal momento, no quería obviamente él tener que ver con ellos, así que un poquito que los rechaza. Pero para su tercera expedición ya ingresa a lo que es el territorio. Anteriormente, si se fijan, la línea azul solo bordea las costas, no ingresa a territorio. Pero fíjense que la línea roja ya ingresa. A ver si vemos aquí el mejor mapa. Listo, ahí está, pueden verlo. Más o menos está un poquito borroso, pero bien. La segunda, entre 1526 y 1528, llega justamente a explorar un poquito el terreno. Desde ahí ya se envía los mensajes. Pero ya con la última, bien, la que está ahora en amarillo, creo que se ve mejor en esta, sí o sí. Se llega justamente a Tumbes, Piura y hasta Cajamarca. Desde Piura ya se va a enviar emisario para decir, che, por favor, vengan pues, hablaremos un momento, una conferencia, etcétera, etcétera. Dentro de todo, Atahualpa ya había logrado el control del Tahuantinsuyo para esta época, que es 1531-33. Así que acuerdan encontrarse en Cajamarca. Bien, y ahí ocurre obviamente el suceso de la captura de Atahualpa. Como les había mencionado, Atahualpa llega con 30.000 personas. Bien, 30.000. Y Pizarro solo tenía entre unas 150. Bien, entre ellas algunos sacerdotes. Ahora, ¿cuál va a ser la treta? Les dije aquí que mediante una treta logró aterrorizar y capturar al Inca. Lo que va a hacer es básicamente mostrarle, bien, como se puede ver aquí, la cruz y se dice que también la Biblia. Bien, anunciando de que esta sería la palabra de Dios. Bien, con un traductor, un tipo, un quechua que les servía de traductor, que había estado justamente viajando con ellos, bien, logra transmitir estas palabras, a lo que se dice que Atahualpa intenta justamente escuchar, ahí está en un grabadito, escuchar la palabra de Dios del libro, pero al no escuchar nada, la arroja al suelo. Bien, a ver, vamos a ver. Atahualpa arroja la Biblia. ¡Zas! Bien, como se ve en este grabado, se supone que Atahualpa arrojó la Biblia porque no oía nada. Como todo monarca
altanero, fuerte, todo lo demás que no creen lo que los demás dicen, la arroja. Y esto habría sido para ellos blasfemia y sería el detonante de iniciar el ataque hacia los indígenas. Entonces Atahualpa arroja esto, los europeos, los españoles salen de sus escondites, obviamente unos en caballos con sus armas, todos bien puestos en sus armaduras y además con el ruido de los cañones. Y ahí que es importante justamente lo que veíamos antes, bien, la idea de que las armas, bien, como los cañones, también jugaron un papel importante, porque ese tipo de estruendos no se habían escuchado jamás en la región. Así que era obviamente toda una conmoción. Imagínense escuchar nada más un dinamitazo ahí por el centro de la ciudad. Ahora imagínense un cañonazo en una... ojo, el lugar donde se encontraron era una cancha cercada, así que el eco más potenciaba el sonido de los cañones. Así que en medio del estruendo y la confusión, 150 tipos logran primero que nada atacar a una multitud de 30,000. Segundo, obviamente desconcertarlos y apresar al Inca, quien de hecho cayó de sus andas. ¿Qué son las andas? Los llevaban básicamente alzado entre un grupo de indígenas, lo llevaban sin que toque el suelo. Así que cayó de sus andas y lo apresaron. Y bueno, como vimos ya posteriormente, obtienen un rescate enorme en oro, bien, pero luego lo matan, supuestamente por fratricidio, bien, por haber matado a su hermano, bien, a Huáscar, con quien estaba peleando por el trono. Posterior a eso van a colocar obviamente varios incas títeres, etcétera, etcétera, pero como vimos ya, muchos de ellos se van a rebelar contra los mismos españoles. Y vámonos con la última pregunta. No les había leído la respuesta de sus compañeros. Ya, vamos a leer en esta porque esta sí o sí lo requiere. A ver. Y ya les hablaba de esta película, ¿verdad? De La Leyenda del Dorado, que es una leyenda justamente, ¿bien? Pero les pedía que averigüen datos sobre esta leyenda para ir comparando algunos datitos que se tengan. A ver, vamos a ver la respuesta de su compañera. Y nos dice sobre el dorado. Uy, acércate más, acércate más. Es traída desde la época de la conquista de América. La gran imaginación de los conquistadores les llevó a ver en sus delirios un brillante pueblo con calles y casas de oro, donde el preciado metal era abundante y común, que prácticamente todo se construiría con oro, incluyendo los utensilios de cocina. Sí, se decía. A partir de la ceremonia... ahí está. A partir de la ceremonia del pueblo Muisca, bien, en la laguna de Gualabita, creo que es, en el centro de la que actualmente es la República de Colombia. La leyenda habla de un reino o ciudad cubierta en oro y esmeraldas gracias a sus ricas minas de estos materiales. Ya. A ver, alguien más que nos pueda aclarar esto más. A ver, su compañero, a ver qué nos dice sobre esto. Y es la última. La leyenda del Dorado está basada en la época de la conquista de América. Relata el delirio de Ya. El ritual de este pueblo Muisca, ¿cuál era? Básicamente que en ciertas épocas del año, bien, cubrían con polvo de oro, nada más, polvo de oro, a su monarca. Eso era todo. El tener datos sobre esto, bien, y obviamente a la larga, bueno, empecemos por esto. El tener datos de esta ceremonia, de que ponían a su monarca cubierto así con polvo de oro, todo su cuerpo con polvo de oro cubierto, en una balsa y lo hacían pasear por un río, por la laguna de los Muiscas. Este habría sido el origen de la leyenda. Pero también está el hecho de que, como los españoles buscaban oro a montones, bien, muchos indígenas, para desviarlos y confundirlos, les decían justamente lo que querían. Ah, sí, hay una ciudad de oro, hay harto oro allá.
Así que tanto oro como para ponerlo en los techos. Sí, así hay techo de oro. ¿Tienen tanto oro como para hacerse cucharas de oro? Sí, hay cucharas de oro. También plato de oro también hay. Ay, no me digas. Y también tienen calles. ¿Las calles tendrán oro? Sí, sí, la calle también está hecha de oro. O sea, básicamente le daban por su lado. Y uno, para confundirlos y mandarlos lejos de sus propias ciudades. Así es como se creyó esta leyenda del Dorado, que a la fecha incluso saben, y todos ustedes conocen obviamente, la, eh, la película de El Dorado, ¿verdad? Bueno, que de hecho es creo que tiene su nombre es un poquito más largo. El camino hacia el Dorado, exacto. ¿Verdad? Que bueno, lo que hace es mezclar lo maya, lo quechua, lo azteca, todo lo mezcla. Todo. Esto es una mezcolanza terrible. No hay donde agarrarlo algún hecho histórico. Bien, pero obviamente todos son referencias a los pueblos indígenas. Listo. Obviamente hay otras películas mucho más realistas, pero nuevamente, El Dorado es meramente un mito, no existe. Bien. Bueno, y con eso acabamos, chicos, toda la explicación del tema. Sí, nos ha tomado un buen rato. Espero que les sirva para repasar. Con algunos de ustedes ya hemos visto todo, parte del tema, con otros nada. Bien, entonces, por favor, estudienlo, repásenlo. Y el día miércoles tenemos examen. Con eso me despido, chicos y chicas. Que tengan una bonita tarde. Chau, chau.